Bienvenidos a nuestra inmersión de hoy. Nos adentramos en un aspecto de la Segunda Guerra Mundial que a menudo se pasa por alto. Ajá. Los intentos de asesinar a Adolf Hitler. Muchos solo conocen la Operación Valquiria, la más famosa, pero hubo muchos más. Algunos incluso más audaces que podrían haber cambiado el curso de la historia. Efectivamente, es sorprendente la cantidad de veces que se intentó acabar con Hitler. Y aún más fascinante es la variedad de personas que lo intentaron. Sí. No solo militares, también civiles. Claro. Desde valientes soldados hasta un carpintero. Increíble. Empecemos nuestro recorrido cronológicamente. Claro. En 1938, un joven suizo llamado Maurice Bavou se propuso una misión casi imposible: viajar a Alemania y disparar a Hitler durante un desfile en Múnich. Imagínate la determinación de este chico. Bavou viajó, solo cruzó fronteras. Madre mía. Con un plan en mente y un objetivo claro. Ya. Lo que es acabar con Hitler, un acto de valentía increíble, ¿no? Totalmente es como algo sacado de una película de espías. Pero ¿por qué fracasó su plan? La seguridad en torno a Hitler era extremadamente estricta. Bavou no pudo conseguir una línea de tiro clara entre la multitud y los guardaespaldas. Nos muestra lo difícil que era acercarse a Hitler incluso en sus apariciones públicas. Una oportunidad perdida que nos deja pensando en los y sí de la historia. Ese mismo año 1938 también surge el famoso complot de los generales. Sí. Un grupo de altos oficiales alemanes, horrorizados por las ambiciones de Hitler, consideraron derrocarlo si invadía Checoslovaquia. Exacto. Este intento es especialmente interesante porque nos muestra la disidencia dentro del propio ejército alemán. Interesante. No todos estaban de acuerdo con Hitler y algunos estaban dispuestos a actuar para detenerlo. Incluso si eso significaba traicionar a su propio líder. Es un dilema moral tremendo, ¿verdad? Líder. ¿Hasta dónde llega la lealtad a un líder cuando sus acciones son tan terribles? Es una pregunta muy interesante. Pero ¿por qué no se llevó a cabo el complot? Las potencias europeas firmaron el Pacto de Múnich, cediendo a las demandas de Hitler sobre Checoslovaquia. Ya. Esto evitó la guerra en ese momento, pero también eliminó el detonante que los generales necesitaban para justificar su golpe. La semilla de la resistencia estaba plantada, pero su momento aún no había llegado. Fascinante. Ahora avancemos a 1939, donde encontramos a un personaje realmente singular. Sí. Georg Elser, el carpintero. Elser es la prueba de que la resistencia a Hitler no se limitaba a las élites. Es verdad. Este hombre común ideó un plan increíblemente complejo para asesinar a Hitler con una bomba. Una bomba. ¿Cómo lo planeó un simple carpintero? Elser colocó una bomba en la cervecería Brugger-Brockeyer de Múnich, donde Hitler daba un discurso anual. Pasó meses estudiando los discursos de Hitler, la disposición del lugar, incluso el tiempo que pasaba en el escenario. Increíble. Su objetivo era detonar la bomba durante el discurso cuando Hitler estuviera presente. Eso suena a una precisión milimétrica. ¿Y qué pasó? Por desgracia, Hitler abandonó el lugar 13 minutos antes de la explosión. Imagínate solo 13 minutos, una diferencia mínima que cambió el destino de millones. Es escalofriante pensar en lo cerca que estuvo Elser de cambiar el curso de la historia. ¿Qué le pasó después? Fue capturado intentando cruzar la frontera suiza y murió en un campo de concentración en 1945. Madre mía. Una historia trágica que demuestra la increíble determinación de quienes se oponían a Hitler sin importar su origen. Una historia que nos deja con la boca abierta. Y hay más. En 1943 encontramos la Operación Flash, un plan para colocar una bomba en el avión de Hitler. El oficial Henning von Treschow fue la mente detrás de este plan. La idea era camuflar la bomba en una caja de brandy que se cargaría en el avión de Hitler. Suena bastante ingenioso. ¿Y qué pasó? ¿Funcionó? No, y la razón es casi irónica. El mecanismo de la bomba se congeló en la bodega del avión. Imagínate frustrados por el frío. Increíble. Parece que el destino estaba del lado de Hitler en ese momento. Sí. Pero la resistencia no se rindió, ¿verdad? En ese mismo año, el oficial Rudolf von Gersdorf planeó un atentado suicida en una exposición de armas en Berlín. Sí, von Gersdorf llevaba una bomba en el bolsillo lista para detonarla cerca de Hitler. Un atentado suicida. Eso demuestra una convicción inquebrantable. Tuvo éxito. Estuvo muy cerca. Hitler recorrió la exposición más rápido de lo esperado. Vaya. Y von Gersdorf apenas tuvo tiempo de desactivar la bomba antes de que explotara. Es increíble la valentía de estos hombres dispuestos a sacrificarlo todo para detener a Hitler.
Sin duda su determinación nos habla de la desesperación que sentían muchos dentro del ejército alemán. Claro. Sabían que Hitler estaba conduciendo a Alemania a la ruina y estaban dispuestos a hacer cualquier cosa para detenerlo. En noviembre de 1943, Axel von den Busche planeó otro atentado, esta vez usando un desfile de moda como tapadera. Sí, la idea era esconder una bomba en el bolsillo de un nuevo uniforme de invierno que von den Busche, un joven oficial con una imagen impecable, modelaría para Hitler. Un desfile de moda como tapadera. Es un plan realmente audaz. ¿Y qué pasó? Un bombardeo aliado destruyó el tren que transportaba los uniformes, frustrando el plan. Von den Busche se ofreció a intentarlo de nuevo, pero en enero de 1944 fue gravemente herido en el frente ruso, perdiendo una pierna. El destino intervino de nuevo. Y eso fue el final del plan. No exactamente. Otro joven oficial, Ewald Heinrich von Kleist-Mensin, se ofreció a tomar el relevo. Otro héroe dispuesto a arriesgarlo todo, y tuvo éxito. No, Hitler canceló el evento en varias ocasiones, frustrando los planes de von Kleist-Mensin. Increíble. Lo más interesante es que los intentos de von den Busche nunca salieron a la luz, protegido por la lealtad de sus compañeros conspiradores. Es conmovedor ver la lealtad y el coraje de estos hombres incluso frente a la derrota. Exacto. Y ahora cambiamos de escenario. En 1944, los servicios secretos británicos idearon la Operación Foxley, un plan para asesinar a Hitler en su residencia de Berghof. La Operación Foxley suena a algo sacado de James Bond. ¿En qué consistía? La idea, enviar a un francotirador experto para eliminar a Hitler durante su paseo matutino por los jardines de Berghof. Un francotirador en los Alpes, ¿qué imagen? ¿Tenían alguna posibilidad real de éxito? La operación se basaba en la rutina predecible de Hitler. Cada mañana, después de desayunar, daba un paseo por los jardines y se detenía en un punto fijo para contemplar el paisaje. Esta era su debilidad. Entiendo. Una rutina que lo convertía en un blanco fácil para un francotirador. ¿Y cómo planeaban infiltrar al francotirador en territorio enemigo? Había dos opciones: disfrazándolo de soldado alemán o utilizando rutas de acceso controladas por la resistencia local. Una vez completada la misión, el equipo escaparía por rutas preestablecidas hacia puntos seguros. Suena a una misión de alto riesgo. ¿Y por qué no se llevó a cabo? A pesar de ser técnicamente viable, el plan fue descartado por varias razones. Entiendo. Primero, los británicos llegaron a la conclusión de que Hitler, con sus decisiones militares erráticas, estaba haciendo más daño a Alemania que bien. Eliminarlo podría haber dado lugar a un líder más competente, prolongando la guerra. Interesante. Es decir, que Hitler se estaba convirtiendo en su peor enemigo. Exactamente. Además, temían que su muerte desencadenara represalias brutales Claro. contra la resistencia en la Europa ocupada. Tiene sentido, un cálculo complejo, con muchas variables a considerar. Sí, y finalmente la convicción de que la victoria aliada era inevitable, incluso sin eliminar a Hitler, llevó a cancelar la operación Foxley. Es increíble pensar en todas estas operaciones secretas que se desarrollaban entre bastidores. Y aún nos quedan algunos intentos por explorar. En 1944. Eberhard von Breitenbuch, un oficial alemán, planeó algo mucho más directo: disparar a Hitler a quemarropa. Efectivamente, von Breitenbuch era asistente del mariscal de campo Ernst Busch y planeó dispararle a Hitler durante una reunión en el Berghof. ¡Qué audacia! ¿Y qué pasó? En el último momento, los guardias le impidieron entrar en la sala de reuniones. Parece que la suerte seguía del lado de Hitler. Y este fue el último intento. No, todavía nos queda uno más. Y este viene de alguien muy cercano a Hitler, Albert Speer. Albert Speer, el arquitecto de Hitler, ¿verdad? Sí. En 1945, con Alemania al borde del colapso, Speer, que para entonces era ministro de armamento, consideró un plan desesperado para eliminar a Hitler envenenándolo en su propio búnker. ¿Envenenarlo en su propio búnker? ¿Cómo planeaba hacerlo? Pensó en usar el sistema de ventilación del búnker para introducir gas venenoso. Suena un plan arriesgado incluso para alguien tan cercano a Hitler. Tuvo éxito. No, el sistema de ventilación estaba diseñado para resistir ataques químicos y era demasiado seguro. Ya veo. Speer abandonó el plan confesándolo años después en sus memorias. Increíble. Hemos visto de todo: francotiradores, bombas, veneno. Es sorprendente la variedad de métodos que se usaron para intentar acabar con Hitler. Sin duda, y a pesar de que ninguno tuvo éxito en su objetivo final, Es verdad. todos estos intentos nos dicen mucho sobre la resistencia al nazismo. Exacto. Y con esto llegamos al final de la primera parte de nuestra inmersión. En la siguiente parte exploraremos el impacto de estos intentos más allá de su fracaso en eliminar a Hitler. De acuerdo. Retomamos nuestra inmersión en los intentos de asesinar a Hitler, a pesar de que ninguno logró eliminarlo físicamente. Su impacto va mucho más allá del simple fracaso.
Es cierto. Cada intento, por fallido que fuera, contribuyó a resquebrajar la imagen de invencibilidad que Hitler proyectaba. Es cierto, cada intento fallido era una pequeña victoria para la resistencia. Sí. Demostraba al mundo y a los propios alemanes que Hitler no era un dios, que era vulnerable y que había quienes se atrevían a desafiarlo. Exactamente. Estos actos de desafío, por pequeños que parezcan, tuvieron un efecto acumulativo. Eso es verdad. Socavaron la autoridad de Hitler y envalentonaron a otros grupos de resistencia tanto dentro como fuera de Alemania. Es como si cada bomba que no explotaba, Ajá, cada disparo que no acertaba, fuera una grieta en el muro del régimen nazi. totalmente. Y esas grietas con el tiempo se iban haciendo más grandes, más visibles. Sin duda. Fallé. Y no podemos olvidar el impacto psicológico que estos intentos tuvieron en el propio Hitler. Claro. Cada vez que se frustraba un atentado, su paranoia aumentaba, su círculo de confianza se reducía Ya. y su control sobre la realidad se distorsionaba aún más. Hay historiadores que argumentan que después del atentado de von Stauffenberg en 1944, Hitler se volvió aún más errático e impredecible en sus decisiones militares. Sí. ¿Crees que estos atentados pudieron haber influido en su comportamiento y por lo tanto en el curso de la guerra? Es una posibilidad que no se puede descartar. Ya. La presión constante de saberse un objetivo, el miedo a ser traicionado incluso por su círculo más cercano, Claro, pudo haber afectado a su capacidad de liderazgo y a su juicio estratégico. Claro. Además de su impacto en la guerra, estos intentos de asesinatos también son importantes por lo que nos dicen sobre la resistencia al nazismo. Efectivamente, nos muestran que la resistencia no era un grupo homogéneo, ya. sino una red diversa de individuos y grupos con motivaciones y estrategias muy diferentes, Ajá. desde generales que conspiraban en las sombras hasta civiles que arriesgaban su vida para sabotear al régimen. Es inspirador ver cómo personas de todos los ámbitos de la vida se unieron para luchar contra la tiranía. Sin duda, y aunque no lograron su objetivo principal, su valentía y su sacrificio merecen ser recordados. Totalmente de acuerdo. Es importante que no olvidemos a estos héroes olvidados de la historia. Y no solo eso, su legado va más allá del simple hecho de no haber conseguido matar a Hitler. Nos recuerdan que siempre hay que resistirse a la tiranía, que la lucha por la libertad y la justicia nunca debe cesar. Es un mensaje poderoso y muy relevante incluso en nuestros días. Exacto. La historia de estos intentos de asesinato nos invita a reflexionar sobre el valor de la disidencia, la importancia de alzar la voz contra la injusticia y la necesidad de defender los valores democráticos. Y también nos recuerda que la historia no es un camino lineal, sino un proceso complejo en el que incluso los actos que parecen fallidos pueden tener consecuencias impredecibles a largo plazo. Cierto, la historia está llena de ¿y si Babó hubiera conseguido una línea de tiro clara? ¿Y si la bomba de Elzer hubiera explotado a tiempo? Increíble. ¿Y si alguno de estos intentos hubiera tenido éxito? Son preguntas que invitan a la reflexión, aunque es imposible saber con certeza qué habría pasado. Lo cierto es que estos intentos de asesinato, por su audacia y su determinación, muestran el lado más humano de la resistencia al nazismo. Y nos recuerdan que la lucha contra la tiranía es una responsabilidad de todos, no solo de los líderes políticos y militares, sino de cada individuo que cree en la libertad y la justicia. Es un mensaje que resuena con fuerza en estos tiempos especiales. Y ahora, me gustaría preguntar, ¿Crees que este impacto en la percepción del régimen también tuvo consecuencias a nivel internacional? Por supuesto, los intentos de asesinato, especialmente los que provenían del ejército alemán, demostraban que la oposición a Hitler no se limitaba a los países enemigos. Esto contribuyó a que los aliados vieran con otros ojos a la resistencia alemana e incluso a replantearse sus estrategias de cara al futuro de Alemania tras la guerra. Es fascinante cómo estos actos, a pesar de su fracaso en el objetivo inmediato, actuaron como catalizadores para otros eventos, despertaron conciencias, sembraron la duda y en cierto modo prepararon el terreno para la caída del régimen. Exacto. Y esto nos lleva a una pregunta fundamental. ¿Cómo medimos el éxito o el fracaso de estos intentos de asesinato? ¿Acaso se reduce a la simple eliminación física de Hitler? Buena pregunta. Si nos atenemos a esa definición simplista, todos fueron fracasos, pero como hemos visto, su impacto va mucho más allá de eso. precisamente, su impacto se puede medir en la inspiración que dieron a otros, en cómo socavaron la autoridad política, en cómo contribuyeron a la narrativa histórica de la resistencia al nazismo. Plantaron semillas de esperanza en un momento de oscuridad absoluta. No olvidemos el impacto psicológico en el propio Hitler. Mencionábamos antes cómo su paranoia y desconfianza aumentaban con cada intento fallido. Sí. ¿Hasta qué punto crees que esto afectó a su capacidad de liderazgo en los últimos años de la guerra? Es difícil cuantificarlo, pero sin duda
influyó, un líder constantemente bajo amenaza, Claro. desconfiando incluso de su círculo más cercano. Claro. No puede tomar decisiones racionales. Es probable que la presión de estos atentados contribuyera a su errático comportamiento y a sus decisiones militares cada vez más desastrosas. Entonces podríamos argumentar que estos intentos, aunque no lograron matar a Hitler, directamente sí que contribuyeron a su caída de forma indirecta. Totalmente, es como si con cada intento se fuera tejiendo una red invisible de resistencia, una red que aunque no lo capturó físicamente, sí que lo fue debilitando poco a poco hasta su colapso final. Una imagen muy poderosa. Y creo que es importante recordar que aunque estos intentos se desarrollaron en un contexto histórico específico, las lecciones que nos enseñan son atemporales. Completamente de acuerdo, nos hablan del valor de la resistencia, de la importancia de luchar por la libertad y la justicia, incluso cuando las probabilidades están en contra. Nos recuerdan que incluso los actos que parecen fallidos pueden tener un impacto profundo a largo plazo. Y también nos invitan a reflexionar sobre la complejidad de la historia, sobre cómo los eventos se entrelazan de maneras a menudo inesperadas y cómo incluso los actos más pequeños pueden tener consecuencias impredecibles. Sin duda. Al final, la pregunta más importante no es si estos intentos de asesinato tuvieron éxito o no, sino qué podemos aprender de ellos para construir un futuro mejor, un futuro donde la tiranía y la opresión no tengan cabida. Una reflexión final que nos invita a seguir explorando, a seguir aprendiendo de la historia y a seguir luchando por un mundo más justo y libre. Gracias por acompañarnos en esta inmersión profunda.